Voy a compartir pantalla para empezar con mi presentación. Me doy paso a mí mismo. Entonces, vamos a ver. Vale, imagino que veis la pantalla. Alguno de los coanfitriones que me diga que sí o que no activando el micrófono. Se te ve bien, Pablo. Vale, gracias. Bueno, pues nada, paso. Ahí tenéis la estructura de la jornada como venía el programa. Pues bueno, yo os voy a hablar un poquitín sobre innovación tecnológica en producción de rumiantes. Es decir, que las primeras diapositivas son bastante aburridas porque tienen mucho texto, pero de la mitad para adelante pues he puesto unas fotografías donde se ve alguna oveja y alguna vaca y queda mucho más bonito. Bueno, al final no es solo contar qué es lo que hay, porque eso haciendo una revisión y navegando por internet se pueden encontrar muchas cosas y muy variopintas. Os citaré algunas, sino también poner un poco en perspectiva de qué estamos hablando, para qué sirve y dejar claro que puede ser muy útil y que la necesidad o no de que esto se utilice, pues ya depende un poco de cada caso particular. Bueno, después hablará Carlos Santos de Hermi sobre nuevas tecnologías aplicadas a la producción de carne de conejo y finalmente, como bien ha dicho Soraya, hablará Sergio Márquez en lugar de Juan Manuel Corchado sobre el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la ganadería. Bueno, Soraya me ha presentado como experto y le agradezco el piropo, y teniendo en cuenta que un experto es uno que sabe cada vez más sobre menos cosas hasta que lo sabe todo sobre absolutamente nada. Yo creo que me he saltado los pasos previos y a lo mejor esto al final. No sé si sabré mucho de algo. En cualquier caso, ¿qué es la innovación? La innovación, hablando de tecnologías innovadoras en rumiantes, en nuestro caso particular, pues es el resultado de un proceso que lleva nuevas ideas al mercado en forma de servicios o productos o procesos que son nuevos o significativamente mejorados. Al final son mejoras útiles que ayudan a, pues en el caso de una ganadería, a ser más productivos, más sostenibles, más resistentes, más resilientes, más efectivos en cualquier caso. Las tecnologías innovadoras que se pueden aplicar en rumiantes, ahí tenemos una foto, un dibujo sacado de una publicación. En toda la charla, abajo de las diapositivas, pues hay la referencia de donde está sacada la información que se muestra, ¿vale? En el caso de publicaciones científicas. Y bueno, el año pasado yo creo que aprovechando el confinamiento, muchos de los investigadores en nuevas tecnologías y aplicación de las mismas a todos los niveles, yo especialmente sigo a los de rumiantes, pues se dedicaron a facilitarnos la vida compilando lo que había hasta ese momento, poniéndolo en perspectiva y viendo cómo era de útil y la aplicación potencial que podría tener. Luego depende un poco del precio y del rendimiento que le vayamos a sacar, ¿no? La identificación electrónica, que ya está al día en todos los animales, los bolos que se ponen a las vacas, a las ovejas o a las cabras, que les identifican con un número único, que se utiliza muchas veces en las granjas de producción de leche, va asociado, si la sala de ordeño lo permite, la producción de leche se asocia a la identificación del animal, con lo cual tenemos un registro diario, semanal, mensual o de toda la vida del animal de cómo es la producción de leche. Acelerómetros que son capaces de detectar la actividad del animal, el movimiento, la posición, si está tumbado de pie, la rumia. También hay sensores de actividad que se pueden colocar en la cola o a nivel vaginal, desarrollados para ganado vacuno, después veremos, para detectar el comienzo del parto. Cámaras con análisis de imagen, ya sean cámaras que detectan movimiento, que detectan calor, o que son capaces de identificar, gracias a un algoritmo o a un potente software que se encuentra detrás, pues los animales. Veremos un ejemplo al final muy curioso de un desarrollo que se está llevando a cabo, creo que en Australia, sobre identificación de los animales por la cara. Bueno, valdrá o no valdrá, pero en fin, es algo que se puede... Que tiene interés y que están trabajando en ello. El reconocimiento de vocalizaciones o toses, que se basa pues, en colocar un micrófono, recoger los ruidos que hay en la granja,
en la nave donde están los animales, identificar aquellos que son toses o vocalizaciones de los animales y establecer un patrón, ¿no? Si hay un aumento de las toses, por ejemplo, pues puede ser indicativo de un problema de salud, de un problema respiratorio. Sensores ambientales, pues los hay de todo tipo y aplicables a todos los ambientes, dentro de la granja, fuera o incluso en camiones de transporte, de humedad, de temperatura, también de CO2 o de amoníaco. Pesaje de los animales, algo tan sencillo como recoger el peso de manera periódica, ya no voy a decir si semanal, mensual o trimestral, de los animales, y ser capaces de clasificarlos o de tomar decisiones, que al final de lo que se trata. El peso del alimento, esto ya quizá tiene más interés a nivel experimental, pero bueno, no deja de tener utilidad para ver cómo es el consumo en un grupo de animales, en un animal o en una granja. Los ruminales capaces de medir el pH o la actividad del pH en el rumen o la actividad de los animales. El pH sabéis que es un indicador de la salud del rumen. Animales que comen mucho concentrado, el pH baja mucho muy rápidamente, se mantiene a pHs muy bajos y bueno, puede dar lugar a acidosis y a otros problemas, laminitis y problemas crónicos de otro tipo. Controles de temperatura y de frecuencia cardíaca en dispositivos situados, por ejemplo, en la oreja de los animales, o incluso pues, la temperatura también a través de una medición indirecta en el rumen o en cualquier otro dispositivo que se pone en la vagina para detectar el parto, también se basa en un aumento de la temperatura que se produce en ese momento. Incluso, yendo más allá, y esto también es a nivel experimental, el reconocimiento facial, el reconocimiento del dolor. En los humanos resulta relativamente sencillo reconocer expresiones de dolor en la cara, pues bueno, se está trabajando para detectar lo mismo en el caso de los animales. Esto nos lleva al concepto de ganadería de precisión, por sus siglas en inglés, que es muchas veces PLF, Precision Livestock Farming, que es pues, el uso de tecnología para optimizar la producción y el manejo de los animales, pudiendo ofrecer, en su caso, cuidados o atenciones individualizadas. Siempre tenemos que tener en cuenta, veremos después, que esto uno puede sentirse sobrepasado cuando piensa en todos los dispositivos, en todo lo que se es capaz de medir. Bueno, al final hay que tomar la decisión de con qué nos quedamos, que nos tiene que servir y que no haga falta que tengamos que pedir consejo experto todos los días 20 veces para llegar a tomar decisiones, ¿no? Esto tiene que simplificarse de tal manera que nos facilite la vida, facilite la vida del ganadero o del operario que está con los animales. Hay un interés creciente por los sensores, cada vez más, que podemos medir, que se puede medir de manera automática, que se recoja en una aplicación, que yo lo vea en una pantalla del ordenador, en una pantalla del móvil, que me llegue una alerta. La mayoría, en el caso de los rumiantes, vaca, oveja y cabra, están desarrollados para vacuno, son animales más grandes, más productivos, hay muchos. En producción lechera, por ejemplo, pues bueno, tanto los rendimientos como la productividad, como la genética, están ya muy llevados al límite de la precisión, y eso hace que el resto de tecnologías que pululan alrededor igualmente se desarrollen para este sistema. El llevar eso a otro tipo de producción, pues a veces es complicado, lo cual no quiere decir que no tengamos que estar informados, y dado que el precio de la tecnología habitualmente decrece, pues estemos atentos por si en algún momento hay algo que nos pueda servir. Uno de los inconvenientes quizá, pero yo creo que con el tiempo se solventará por sí solo, lo harán las grandes compañías las que están detrás de todo esto, es que los sensores de las aplicaciones habitualmente son individuales o individualizados. Yo tengo una aplicación para medir la producción de leche y pues a lo mejor tengo otra que es diferente, pues en el caso no sé, del GPS en los animales que pastan, o de la detección de celo, o de la detección de partos, por poner un ejemplo, y que el grado de madurez de la tecnología es muy variable dependiendo de a qué nos estemos refiriendo. Claro, también es necesario tener en cuenta que hacen falta estudios que validen esa tecnología donde se está implantando, ¿vale? Eso lleva a que algunas tecnologías no estén validadas del todo a nivel científico. Yo tengo aquí un aparato que mide algo, lo instalo, digo que me va bien y me pongo a venderlo. No hace falta saber que eso efectivamente va bien y que mide algo que puede resultar útil. El objetivo pues, es mejorar el manejo general de la granja más que resolver un problema específico, aunque en ocasiones puede servir para detectar un problema particular y resolverlo creando una alerta antes de que el problema vaya a mayores. Y que debe apoyar a la tecnología, debe apoyar al ganadero y no sentirse el ganadero sobrepasado por la tecnología.
A medida que han ido pasando los años, en vacuno de leche la evolución empezó mucho antes y ahora está más consolidada. En ovino de leche la evolución es más cercana en el tiempo, la hemos visto. Y la gente pues, más mayor ha visto una evolución muy rápida en muy poco tiempo, pues más mecanización, más automatización, un caprino exactamente igual. Y luego en ganadería de producción de carne sucede lo mismo. No estamos trabajando en granja igual que lo hacíamos hace 10 y mucho menos 20 años, ¿vale? Todo eso ha llevado a que haya muchos más mecanismos que puedan ser automatizados o medidos para reducir las necesidades de intervenir directamente, para liberar al personal de acciones repetitivas que a veces no llevan a nada y solo son un consumo de tiempo y de labor y un desgaste para la mano de obra, reducir así los costes de la mano de obra o hacerla más eficiente y mejorar el bienestar del ganadero, del operario, de quien está con los animales. Surgen nuevas necesidades, lógicamente, pues una habilidad en el manejo de nuevos dispositivos, en el manejo de los datos, en entender cómo funciona la tecnología, cómo solucionarlo, cómo instalarlo, cómo mantenerlo. Y da pie, pero bueno, ya depende mucho, esos son casos particulares, a la marginalización, por decirlo de alguna manera, al relevo generacional, ¿vale? Pues la automatización a veces deja un poco atrás a aquellos que bueno, pues no se acaban de acostumbrar a ello. En cualquier caso, es muy útil para el ganadero, para la producción animal en general, veremos después unos ejemplos clarísimos, y para mantener unos estándares altos de bienestar animal. En la aplicabilidad hay que considerar, bueno, esa serie de aspectos que os pongo ahí, pero que al final es lo que hemos estado hablando, la confianza y los hábitos de los ganaderos, la organización de la granja, la subjetividad en el proceso de toma de decisiones. Cuanto más objetivos seamos a la hora de tomar las decisiones, cuanto más basemos las decisiones en datos reales, medidos, mejor será el resultado. Nos tenemos que dejar asesorar por los expertos, por lo que llevan tiempo trabajando en ello. Tenemos que valorar si es posible implementarlo en nuestro caso particular o no, qué expectativas nos genera, si va a dar respuesta a las mismas o no. Seguir la normativa y la reglamentación. Yo puedo colocar una cámara que me vigile los animales dentro de la granja, pero seguramente no la puedo colocar en el exterior porque resulta que pasa un camino, una carretera, una calle y no tengo por qué grabar al personal que pasa por la calle. Ahí está la aprobación social. Dificultades con los datos, que bueno, ha sido un tema controvertido, no se le ha dado muchas vueltas, pero al final los datos que yo recojo de mis animales, ¿a quién pertenecen? A mí que los estoy recogiendo, a la empresa que los está gestionando y que me está dando el servicio, que luego los puedo utilizar para mejorar sus aplicaciones o no. Bueno, el tamaño del rebaño, la economía de escala, pues, probablemente un tamaño de rebaño pequeño lleva a que muchas cosas no las podamos implementar, que a lo mejor tampoco nos hacen falta, ¿vale? Todas las características de la granja, cómo es de precisa la tecnología que vamos a implementar, si nos va a estar avisando cada 5 minutos de que hay un problema, que realmente el problema no existe, en fin, bueno, y el valor de la información que se genera. Las nuevas tecnologías tienen sus aspectos positivos y negativos, pueden ayudar a reducir el impacto ambiental, a hacer un mejor uso de la inversión que hemos hecho en una nave donde tenemos los animales, en un equipo de ventilación, por decir algo, o de distribución de alimento, detectar rápidamente dónde hay más necesidad o menos, o si estamos sobrecalentando, sobreenfiando la nave por las temperaturas que hay en la calle, optimizar la producción, mejorarla, mejorar el bienestar animal, la trazabilidad, después veremos un ejemplo, y la seguridad alimentaria, la sostenibilidad económica, porque bueno, sí que está bien todo lo demás, pero si aquello que tenemos no es capaz de darnos de comer, poco nos va a durar en las manos o poco vamos a durar allí, y mejores condiciones de trabajo para todos. Los aspectos negativos, pues lógicamente el coste inicial de la inversión, si no nos lo podemos permitir o pensamos que el plazo de amortización es superior al tiempo que pensamos estar con la ganadería, pues tampoco tiene mucho sentido implementarlo. Hay que tener claro que las tecnologías nos tienen que ayudar a tomar decisiones, la información que genera tiene que servir para que seamos más eficientes en algo. Si no lo somos, pues de poco nos vale saber qué temperatura hace en la nave si luego no vamos a poner ninguna medida correctora ni para bien ni para mal.
pues tendremos la curiosidad de saberlo, pero poco más. Eso no es necesario. Y en los primeros pasos, sobre todo, la necesidad de que haya alguien que nos lleve de la mano en cómo funciona eso, qué utilidad tiene y cómo se interpreta lo que nos va diciendo. Cada vez son más intuitivas y cada vez tenemos más conocimiento de lo que hay en las granjas. Y por granjas me refiero a lo que puede haber en una nave o lo que puede haber en campo con animales que están sueltos en pasto, en una dehesa o donde queramos pensar, ¿vale? En el caso de los GPS, por ejemplo, luego veremos un ejemplo, el tema del vallado virtual es algo muy intuitivo, muy sencillo y que bueno, requiere poca explicación por parte de un experto. No quiero pasar a lo siguiente sin dejar de destacar que las nuevas tecnologías no dejan de ser un negocio que crece cada año más y que, bueno, algunas previsiones, estas están hechas a finales o mediados del año pasado, decían que, bueno, que se espera que en los próximos 5 años, de 2020 a 2025, el negocio tenga una tasa de crecimiento anual de casi un 11%, ¿vale? Es decir, que bueno, al final hay una fuerte actividad económica, una actividad económica potente detrás de todo esto. Ahora ya paso a daros ejemplos concretos de innovaciones, las he mencionado casi todas, ¿vale? En producción de leche, pues la identificación de los animales, el registro automático de la producción, que nos permite ver en un software cómo es la evolución de cada animal, nos permite también generar alertas. Pues hoy no ha dado leche, yo no me había fijado, pero me salta la alerta que ese animal o no ha dado leche. También hay sistemas que se están poniendo a punto de detección de mamitis o detección de progesterona en leche para avisar del cedo de los animales, quizá con más interés en vacuno que en ovino o que en caprino. La geolocalización, pues al final poner collares o dispositivos asociados en la oreja que están ligados a un detector principal que nos permiten saber dónde están los animales, hacia dónde se mueven, qué están haciendo y nos permiten establecer un vallado virtual en una aplicación para que nos avise si el animal se sale o no de una determinada zona. Nosotros hemos hecho pruebas en ovino con diferentes dispositivos y, bueno, lo que os decía, pues podemos tener en un momento dado dónde está cada punto, en este caso, en esta imagen de la izquierda, cada punto es una posición que ha emitido el GPS del animal, pues, bueno, pues vamos viendo por dónde se mueven los animales en una zona determinada. Las aplicaciones de los dispositivos ahora permiten ya generar de manera automática mapas de calor, lo único que nos dice dónde ha pasado más tiempo, dónde se han emitido más señales GPS por parte de ese animal. Yendo un poco más allá, en una colaboración que hemos tenido con ANCHE, con la Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Churra, pues hemos estado observando cómo se mueven los animales, anotando las actividades y tratando de ver un poco más allá, ¿no? Sin otro sensor de actividad que sea el movimiento de los animales y a partir de los datos de posiciones establecer calcular datos de velocidad de movimiento, si esa velocidad de movimiento nos permite clasificar las actividades que han estado realizando los animales. Pues bueno, pues el promedio de velocidad pues nos permite un poco clasificar si los animales han estado avanzando o han estado únicamente pastando. Cuando las ovejas están pastando o están con la cabeza agacha, van avanzando, pero siempre avanzan a una velocidad media mucho menor que cuando levantan la cabeza y se mueven de un lugar para otro, ¿no? Igualmente, bueno, pues también hay que tener en cuenta que el GPS tiene un pequeño margen de error, entonces, aunque el animal esté quieto, puede darnos una pequeña cantidad de movimiento, pero eso también es capaz de ser discernido por el sistema, ¿vale? También hay sistemas de control de peso y de clasificación de los animales. Asociado al control de peso va la identificación individual del animal, ¿vale? Y va también, puede ir asociado un sistema de clasificación con puertas. Vamos a ver si somos capaces de que se vea el vídeo. Da igual que se oiga que no, con que se vea, pues es suficiente, ¿vale? Pues es un sistema, ya no me acuerdo si es, bueno, australiano puede ser. Lo más interesante es verlo en movimiento. Bueno, pues las ovejas entran y las va clasificando pues en función del peso, del estado de gestación o de lo que sea. Va abriendo, va dando paso de un lado para otro y va abriendo la compuerta
correspondiente, ¿vale? Es un sistema comercial que ya está puesto a punto, ¿vale? No os aburro más, esto pues es muy fácilmente visible en internet, se puede ver en internet. Control de actividad, en este caso detección de parto mediante sistemas que van puestos en la cola del animal o dispositivos, estos más pequeños, intrauterinos, que bueno, son expulsados y avisan al móvil antes de que comience el parto, pero también bueno, avisan un tiempo antes porque hay una elevación de la temperatura vaginal en las inmediaciones del parto, ¿vale? Control de actividad mediante acelerómetros que pueden ir puestos bueno, en la oreja, el más sencillo y fácil de poner, también en el cuello o en las patas, ¿vale? En el marco de un proyecto, de un grupo operativo en el que participamos, Vacusos, pues con ganado vacuno de carne. Este sistema está sobre todo desarrollado para vacuno de leche, pero bueno, creemos que tiene interés la aplicación en vacuno de carne para controlar la actividad de los animales y detectar problemas tempranos. Y bueno, es una tecnología que se está utilizando y veremos con el tiempo qué resultados va dando. Control de las condiciones ruminales, también dentro del mismo proyecto, y bueno, en ocasiones anteriores hemos tenido oportunidad de utilizar estos dispositivos que se colocan vía oral, quedan alojados en el retículo de los animales, no se mueven de ahí, ¿vale? Y son capaces de medir pH y temperatura en el rumen, aparte de bueno, cada vez más actividad y otros parámetros. También los hemos utilizado en el marco de un grupo operativo. Emite hacia una estación que luego deja los datos en un servidor de la nube, ¿vale? Que los podemos ver y el software es capaz de darnos determinadas alertas, ¿vale? En función de los datos de pH, de temperatura del rumen. También el blockchain y la gestión completa de todos los datos de los animales a lo largo de la cadena de valor. Esto se está llevando a cabo en el grupo operativo SOSVAN, Sostenibilidad de las Vacas Nodrizas. Pues bueno, recoger datos de geolocalización de los animales y de actividad, cómo están, cómo son, qué hacen. Ser capaces de subir todos esos datos a una única plataforma. ¿Qué pasa con esos? ¿Dónde va ese animal? ¿Dónde se sacrifica? ¿Dónde se despieza y se envasa? ¿Y dónde termina? Y eso ser capaz de transferirlo a una etiqueta para que el consumidor tenga acceso a toda esa información. Pues al final se trata de una trazabilidad concreta. Podemos saber dónde comió, dónde fue sacrificado, dónde nació y dónde vivió el animal del cual nos estamos comiendo una pieza. Para el control ambiental, en este caso, pues esto es un ejemplo de un detector de amoníaco, como veis, en granjas para pollos, y nos puede avisar de que, bueno, igual que de amoníaco, de humedad, de temperatura o de CO2, que es capaz de dar alertas al móvil. Pues podemos no estar en la granja, pero detecta un problema y nos podemos acercar a resolverlo rápidamente. Un ejemplo de micrófono, como os comentaba al principio, que detecta vocalizaciones y toses. Y finalmente, el reconocimiento facial desde dos puntos de vista. Uno, la identificación individual de los animales, y otro, el reconocimiento de emociones, especialmente asociado al reconocimiento del dolor para valorar el bienestar de los animales y tratar de mejorarlo, ¿no? Establecer alertas que nos lleven a solucionar un problema que está surgiendo. Ahí tenéis una noticia de, bueno, las emociones de los cerdos pueden ser leídas en la cara a través de nuevas tecnologías. Y bueno, a ver si se ve hay un par de vídeos, ya termino rápidamente. No lo pondré todo, que no tiene sentido, pero bueno, aquí lo que tratan de reconocer, tratan de identificar las emociones de los animales a partir de las posiciones de las orejas, de las posiciones de los ojos y del hocico, pues un poco lo que nos pasa a los humanos, ¿verdad? A partir de ahí tratar de inferir las emociones de los animales. Y en este otro, lo que trataban es un proyecto en el que tratan de reconocer, de identificar, no tanto reconocer, de identificar los animales a través de los rasgos faciales. Bueno, creo que es algo bastante más complejo, pero bueno, parece que el sistema convenientemente alimentado es capaz de reconocer los animales. Y nada más, quería mencionar la herramienta Sativum que ha desarrollado el Itacil sobre tecnología para optimizar cultivos, donde podemos ver
bueno, parcelas, sectores de parcelas, que el histórico de temperatura, o perdón, de humedad, de lluvias, de temperatura, de producción de esa finca y cómo afecta e inferir qué es lo que va a suceder en el futuro a corto plazo en nuestro cultivo. Y bueno, eso pues nos gustaría también llevarlo a la ganadería en cierta medida. Ya hay ciertos movimientos por ahí que apuntan hacia eso, ¿no? Ser capaz de inferir la productividad de una superficie de pasto para saber cuántos animales pueden alimentarse o durante cuánto tiempo en esa superficie. Y nada más, quedo a vuestra disposición a las preguntas que queréis plantear en el chat, y aquellas que no nos dé tiempo pues ya las pasaremos por correo y serán contestadas. Sin más, dejo de compartir la pantalla y cedo la palabra seguidamente pues, a Carlos Santos de ERMI. Cuando quieras, Carlos, puedes comenzar. Activa el micrófono, eso es, gracias. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos. Bueno, primero agradecer a Itacil haber organizado esta jornada y la opción de poder presentar y compartir, que al final yo creo que es interesante para todos, compartir las experiencias entre todos. Voy a compartir la presentación. Vamos allá. Vale. Bueno, pues primero un poco presentarnos. Es ERMI Carne de Conejo, para el que no nos pueda conocer. Bueno, pues nosotros somos líderes en la producción de la carne de conejo. Un poco, pues tanto lo que han hablado tanto Soraya como Raúl, pues al final, pues sí, hay muchas ganaderías, pero evidentemente cada ganadería es distinta una a la otra. Lo que se investiga y se innova para el vacuno no vale para el caprino, no vale para el ovino y en este caso para el conejo pues estamos un poco más dejados de la mano de Dios porque hay menos investigación y menos tecnología que aplicar. Entonces, bueno, nosotros somos líderes en la producción, pero también nos consideramos un poco líderes en cuanto a la innovación, en querer hacer cosas para ir mejorando. Por la presentación inicial del grupo, tenemos 4 mataderos repartidos por España para cubrir todo el sector nacional, pero también hacemos exportación. Y en este caso lo que nos lleva un poco al tema de hoy es el tema de nuestras granjas. Contamos con un total de unos 220 proveedores entre granjas externas, granjas propias o granjas integradas. Tenemos el modelo de integración bastante optimizado con unas 50 granjas integradas que en total, tanto en la granja propia como en las integradas, pues hacen un total de unas 70.000 reproductoras. Todas nuestras granjas integradas están certificadas en bienestar animal a través del IRTA. Al final, lo que vamos a comentar un poco es para intentar mejorar el desarrollo, la producción, pero una cosa que nos obliga un poco la situación actual, pero que nosotros desde hace tiempo ya estamos muy interesados y lo perseguimos, es conseguir el bienestar animal, porque el bienestar animal es significado de que se han hecho bien las cosas en todos los aspectos y el resultado final es la certificación. Pues como comentaba, pues eso, nos dedicamos a la carne de conejo desde todos los ámbitos. Empezamos en las granjas, pero acabamos en la distribución. Es decir, no solamente nos dedicamos a las granjas, sino pues las granjas, sacrificio, despiece, distribución y en toda la cadena de la carne de conejo estamos involucrados. Centrándonos un poco en el tema de hoy, pues al final nuestra materia prima, ¿cuál es? El conejo. Y el conejo al final no deja de ser, evidentemente, un animal vivo, con lo cual tiene todos sus pormenores no es lo mismo de fabricar y pedir a un almacén, oye, dame 5 toneladas de chapas de tal diámetro y tal calibre, sino que son animales que cada uno nace y se desarrolla como bien puede. Por lo tanto, nuestras granjas nosotros las consideramos más que, aparte de unas granjas, son nuestros almacenes de materia prima. Llevándolo a un sector industrial, es nuestro almacén de materia prima y nuestro objetivo es optimizar ese almacén de materia prima, que sea para la parte del granjero lo más eficiente posible, que pueda optimizarse y pueda
producir lo que tiene que producir, ni que produzca ni de más ni de menos, y que esa producción sea la que nosotros nos interesa recibir, porque es la que luego el sector de distribución nos va a demandar. No vale de nada producir mucha carne de conejo de un tamaño que luego la distribución no lo va a querer, y al revés. Entonces, pues, incidiendo un poco en este tema, pues eso, los animales vivos van creciendo en función de lo que cada uno haya podido, con lo cual ese crecimiento desigual, pues tenemos que, lo que deseamos es intentar ver cómo conseguir que sea menos desigual, lo menos desigual posible. Que si para producir en una granja 10.000 animales hay que hacer 20.000, porque 10.000 no van a dar la batalla, pues evidentemente no está optimizada esa producción. Bueno, pues intentar acertar y que vayan todos, sean los más parejos igual, los más parejos dentro de toda la camada. Evidentemente, como al ser animales vivos, pues les afecta pues, la mortalidad de las enfermedades que les van afectando a todos los animales, y más cuando están en nuestro caso, que es explotaciones en jaulas, con lo cual una enfermedad, tenemos ahora el ejemplo típico, ejemplo de la pandemia, pues una enfermedad que le da a un animal, pues al hermano, al de la jaula de al lado, se la va a contagiar, y evidentemente, pues eso también es un problema, porque al final es una alteración de nuestro stock, de lo que tenemos en los almacenes, y la producción se va a alterar. Y lo que decía antes, que es el mercado el que nos va a determinar en cada momento cuántos animales y de qué peso es capaz de consumir. No vale de nada hacer más producción o menos, porque al final no das con lo que quiere el sector de distribución, que al final es el mercado el que manda, y que necesitamos que sea una producción lo más optimizada posible, porque no vale de nada invertir más dinero en producir más animales para tener luego los suficientes para vender, sino hacer exactamente lo que hay que hacer, exactamente los que necesitamos producir en cada momento. Con ello lo que buscamos es, un poco a lo que vamos en el día de hoy, es pues eso, que sean las granjas lo más eficientemente posibles. Lo que he comentado ya, que se produzcan los animales en la cantidad y el tamaño adecuado a lo que está demandando el mercado, y el mercado también varía, con lo cual necesitamos tener todas las herramientas posibles para poder saber qué le afecta a una granja, a un tipo de raza de conejo, para que se crezca más, crezca menos, pues saber un poco todos los posibles influencias que puede tener, todos los valores, en qué medida están para actuar, y no estar como muchas veces estás, cuando ya ha pasado el problema, ha habido una enfermedad, o se ha ido una producción por un virus, se ha tenido que sacrificar y no se ha podido vender. Pues no, queremos estar antes de que se produzcan los problemas y saber que todos esos factores que producen el crecimiento, pues intentar dominar, por lo que comento ahí, dominar la naturaleza, para conocer en qué afecta la naturaleza en cada caso, que eso es un poco lo que perseguimos inicialmente. Con lo cual, pues al final lo que intentamos es mejorar en la parte ya más industrial, mejorar que los beneficios, ya no por vender más cantidad ni más caro, sino reducción de costes, que es la única manera en la que podemos mejorar los beneficios de toda la cadena. Y como comentaba al principio, pues el fin que nos obligan, y que estamos y nosotros también obligados por nosotros mismos, es el conseguir unas granjas con el mayor grado de bienestar animal. Pero como decía antes, si una granja está certificada como bienestar animal, significa que las cosas se están haciendo bien, que está todo controlado y va bien para todas las partes. Y en un punto también pues, permite un ahorro tanto energético como económico, que al final pues, es también un poco lo que está ahora, ¿no? Economía circular, que se pueda optimizar todos los procesos. Y al hilo de esto, pues nace lo que nosotros llamamos Cunicultura 4.0, que ahí en eso sí que estamos un poco bastante adelantados, y creemos que bastantes cosas hechas, evidentemente mucho por hacer y mucho por querer hacer, pero bueno, es en lo que estamos. Entonces, en este proceso de Cunicultura 4.0, bueno, nos hemos marcado inicialmente tres fases. La fase 1 fue el diseñar nuestro modelo de granjas integradas, de modelo de integración, tanto ya no solamente la colaboración con el granjero a nivel de contractual, sino la construcción de las naves, los equipamientos, cómo hacer todas las canalizaciones, cómo hacer el día a día, el manejo de los animales,
y creemos que hemos conseguido, pues eso, en torno a unas 50 granjas integradas que tenemos, una homogeneización en cuanto a la manera de trabajar en las granjas, que la verdad es que nos está dando bastante buen resultado. También es un modelo que está permitiendo asentar mucha población en el entorno rural, gente joven, y al final, pues, que también yo creo que es algo que nos dedicamos al campo, es una cosa que tenemos que perseguir. Luego, en la fase 2, asociado a una vez que ya tenemos las granjas determinadas, pues vale, pues ya sabemos cómo tenemos que manejar los animales, pero ahora nos falta información de qué pasa en el día a día, cuántos animales se mueren, si se han inseminado cuánto, si ha habido problemas o no, pues bueno, pues que todo eso estuviera registrado. Antiguamente se registraba, pues como siempre, ¿no? En papeles, y llegaba, al final tenían que andar nuestros técnicos veterinarios hablando por teléfono y preguntando a cada granjero qué es lo que le pasaba, y lo que comentaba antes, ¿no? Que se estaba un poco en el análisis forense en vez de en la prevención. Pues, cuando ya ha pasado, pues te enteras de lo que ha pasado. Entonces desarrollamos nosotros una aplicación de modo que los propios granjeros, en las propias granjas, en el día a día, en cuestión de segundos, pueden ir grabando todo lo que se va sucediendo en la granja. Pues, hoy he inseminado, hoy he hecho las palpaciones, hoy ha habido los partos, hoy me han surgido tantas mortalidades por tal tipo de enfermedad, hoy vendo, ¿vale? Pues entonces, en ese momento, aparte de que toda esa información ya directamente va a un servidor central, con lo cual ya empezamos a tener información de poder ir contrastando la de una producción con otra, la de una granja con otra. Pues aparte de eso, a nuestros técnicos nos está permitiendo estar en el día a día y de una manera muy cómoda en el teléfono, en un vistazo en 5 minutos, pues todas sus granjas las puede controlar. Pues mira, hoy esta granja se le han muerto más animales de lo normal. Pues directamente ya puede, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que no ha pasado? Ya enfocamos un poco al que realmente tiene el problema en la atención, no simplemente perder el tiempo en ir a una granja que realmente estuviera bien. Y como comentaba, todos esos datos al final se están almacenando en nuestros servidores y nos permiten, pues eso, tanto consultar en el día a día, pero también un estudio. Al hilo también de esta aplicación, tenemos una segunda aplicación que es para lo que es la recogida de los datos en la granja. Cada vez que hacemos la recogida de todos los días para traer los animales a los mataderos, pues toda esa información de cuántos animales se cargan. Bueno, perdón, me he adelantado. Esta primera pantalla es la aplicación de recogida de los datos técnicos en cada una de las granjas. Pues de una manera muy simple, los granjeros con el móvil, que es lo que vimos que es la manera más sencilla, nada de meterles ni un teléfono, ni una PDA, ni nada, sino con un móvil que lo siempre tienen en la mano, pues que puedan meter los datos, salvando evidentemente los problemas de cobertura, que por suerte hay ya están bastante optimizado este tema, pero falta todavía, sobre todo porque nos dedicamos en la gente del campo y en las zonas rurales, pero en la zona de las granjas también tenemos problemas por la propia construcción de las granjas, pero la aplicación está diseñada para que, sin tener cobertura, pueda almacenar los datos y ya cuando tenga cobertura los manda al servidor. Y como comentaba, pues una segunda aplicación que es para recoger los datos de cada vez que se hace una recogida de datos en la granja, cada vez que se recogen animales en la granja. Pues en ese momento sabemos cuántos animales van a venir, con lo cual tenemos animales y peso, con lo cual podemos hacer una previsión de cuántos animales realmente van a venir a la granja, cuánto peso. También se registran pues, la guía sanitaria, las horas de ayuno, que también eso permite un control para el tema del bienestar animal, y todo eso queda ya registrado en un servidor para poder luego en un futuro poder estudiarlo. Con todos esos datos, pues tenemos creadas nuestras herramientas un poco de diseño de datos que nos permiten de una manera muy simple pues hacer un pequeño cuadro de mando en el que podamos comparar todas las granjas, la granja que tú desees, y un poco poder ver la evolución y puedes ver pues tanto un informe financiero al fin de año de cómo ha ido el tema de la venta de piensos, ingresos por coste de materia prima, de kilos, de kilo de carne y demás, pero también en el día a día, pues una granja, cómo ha variado en cuanto a su evolución. Por ejemplo, aquí veríamos un poco la evolución de la mortalidad de cebo en una serie de granjas.
pues puedes comparar granjas que se supone que tienen que ser exactamente iguales, como comento, las integraciones son el mismo modelo, pues deberían ser todas bastante homogéneas en cuanto a los porcentajes de cada uno de los indicadores que tomamos. Bueno, pues aquí podemos ver si hay más diferencia entre unos y otros, por qué puede haber diferencias entre unos y otros. Esta simple información ya en las jornadas que nosotros organizamos anualmente con los distintos integrados, pues ya les damos estas informaciones, con lo cual ya pueden, ellos también, porque antes se comparaban con ellos mismos y con el vecino, pero ahora ya pues, oye, no, mira, sois 50 y de los 50 que más o menos todos tenéis las mismas herramientas, pues hay muchos que están dentro de los rangos permitidos, de los rangos esperados en cuanto a los distintos indicadores, pero en cambio pues hay algunos que, oye, es que en este indicador estás fallando, ¿vale? Pues ¿por qué puede ser? Pues ellos mismos ya al final, a través del WhatsApp, se van colaborando y van dando, pues esto pues hazlo así, hazlo de otra manera, pues mira, yo he hecho esto y me fue mejor. Pues bueno, pues todo eso al final, los datos, pero también en la comunicación entre ellos, pues permiten ir mejorando. Y luego en la fase 3, que es un poco la que nos ocupa un poco más hoy por el tema del proyecto que hicimos en el convenio con la parte de visita y con Itacil, pues se centra en lo que es la sensorización y monitorización de cada una de nuestras granjas. Hemos empezado evidentemente por las granjas integradas, tenemos un piloto montado. Lo que buscamos es el tener, si con las aplicaciones que he comentado antes tenemos los datos que la persona es capaz de contabilizar, pues cuántas mortalidades, cuántas inseminaciones han producido, pero el resto de datos, pues la calidad del aire, la calidad ambiental, el control de la alimentación y el consumo eléctrico, pues todo eso, pues meter sistemas para que, aparte de que se esté registrando y nos permita luego hacer un análisis, también permita monitorizarlo y actuar sobre ello en el momento que tengamos la relación causa-efecto entre dos posibles indicadores, como veremos luego a continuación. Vale, pues esta parte la hemos hecho en dos, podemos dividirla en dos proyectos. Uno, el que hicimos de la mano del grupo de Visite y de colaboración con Itacil, que se centró en dos partes. Uno, en el control del volumen del pienso en los silos, para poder saber en todo momento de cada uno de los silos en los que se compone una granja y el tipo de pienso que hay, pues saber en todo momento la asistencia que tenemos para poder ver si se come más, si se come menos, cuándo se come menos y luego en segundo lugar, pues que no nos quedemos sin pienso nunca y que el granjero no tenga que andar como pasa subiéndose a todos los hilos y viendo a ver si le queda pienso o no queda pienso y luego con las llamadas de última hora de hoy es que no tengo pienso, mándame un camión a toda prisa. Y luego una segunda parte que fue el pesaje de los animales en las propias jaulas. Es importante saber según cómo van creciendo. Los animales se pesan en la granja manualmente los coge el granjero y los va cogiendo, los va manipulando, pues eso también puede influir en el bienestar animal, pues intentar reducir toda esa parte de la manipulación. Y luego, en la segunda parte del proyecto, pues ya enfocamos un poco a todo lo que son todos los sensores de control ambiental, control de alimentación y control y consumo eléctrico. Es decir, todos los posibles indicadores que se pueden controlar o a los que podemos actuar dentro de la granja, pues tenerlos controlados. De esa manera, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de estas pantallas a continuación, es un poco el ejemplo de lo que estamos ya recogiendo en la granja piloto que tenemos. Pues nos permite indicar con una sencilla gráfica pues el consumo eléctrico, dónde está actuando más el consumo eléctrico en cada una de las naves y poder actuar sobre ello. Y aquí lo que veríamos sería el consumo de agua, pues vas pudiendo ver cada día, cada 15 minutos, cada minuto, el momento en el que el intervalo de tiempo que establezcamos, pues podemos ver cuándo se consume agua, cuándo se consume más agua, menos agua. Este sería un control de amoníaco, las distintas ondas de amoníaco repartidas en cada una de las naves, pues ver cuándo van subiendo, cuándo van bajando. Lo mismo con la temperatura, esto nos daría el tema de la temperatura y esto del CO2. Pues es un ejemplo de que
podemos intentar ver la correlación entre si sube el CO2 y sube el amoníaco y sube la temperatura, pues a lo mejor podemos ver por qué eso es síntoma de algo. Si además eso también hace que suba la mortalidad o que dejen de consumir agua o que consuman más pienso los animales. Bueno, pues lo que buscamos es tener toda esa información recogida para poderla tenerla controlada y que nos dé información para ir aprendiendo. Porque ahora mismo, por ejemplo, la temperatura. ¿Qué temperatura es buena que tengan los animales? Bueno, pues la que se supone que por experiencia está, pero a lo mejor no estamos de acuerdo con la realidad y a lo mejor hay que bajarla o hay que subirla en función del número de la edad de los animales. Pues lo que queremos es, si tenemos por los sensores de temperatura cada 15 minutos o cada minuto y aparte traemos en cada momento cuántos animales hay en cada una de las naves, bueno, pues podremos establecer la relación causa-efecto, que es un poco lo que buscamos. Ahora estamos un poco en la fase de recopilación de datos, metiendo todos los sensores en las granjas a ver cuáles funcionan mejor, cuáles funcionan peor, pero la idea es eso, recopilar datos para intentar tener la información. Y un poco a nivel de conclusión para acabar, pues eso, que lo tomamos un poco como si fuera aplicar la tecnología industrial, porque no por ser un sector agroalimentario, como ha comentado antes Raúl, pues ahora ya hay mucha tecnología. Pues hay que conocerla, hay que saber dónde encontrarla. Si no está, pues buscarla, porque como comentaba al principio, para el sector del conejo, pues no está muy desarrollada toda esa parte de tecnología. Para otras ganaderías, por desgracia, para nosotros y por suerte para ellos, hay más avanzado. Entonces, pues lo que nosotros tenemos muy claro que la tecnología nos tiene que ayudar. Y ya no, ni siquiera para los propios trabajadores en las granjas, ni para los trabajadores en los distintos centros de producción, ya la verdad tiene que ver como un aliado porque al final les va a ayudar y eso nos va a dar la mejora en cuanto a eficiencia y productividad, que es lo que buscamos, ¿no? Conseguir el mayor grado de bienestar, como he dicho al principio, que es, pues con eso vamos a conseguir que todo sea más eficiente, más productivo y que todos vayamos mejorando en el desarrollo. Y es un poco el camino que estamos llevando. Hay cosas ya hechas, otras muchas cosas que queremos hacer. Por ejemplo, en Raúl ha sacado antes pues el tema de la visión para intentar controlar los animales, ya no la ubicación en nuestro caso, sino el estado, pues eso es una cosa que también alguna vez lo hemos comentado, pero claro, hay que ver hasta qué punto dentro de nuestro sector lo podemos implementar o no. Entonces, en ese camino estamos. Y nada, pues muchas gracias y cualquier cosa, pues nos vais contando. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante y bueno, yo creo que dejas muy claro que en la precisión determina al final la eficiencia de la granja y el pequeño, la pequeña diferencia que hay entre ser productivo por encima y por debajo, que muchas veces está también mediado por el bienestar de los animales. Muchas gracias. Sergio, cuando quieras, toma la palabra y nos compartes pantalla. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Vale, estupendo. Muy bien, Y pues se ve la pantalla bien. voy a compartir pantalla. Me imagino igualmente que veis todos mi pantalla ahora. Se ve bien, sí. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación. También disculpar a Juan Manuel, que como habéis comentado, por problemas, una situación que le ha surgido, no ha podido conectarse. Y bueno, estoy yo en su lugar para contar un poquito, bueno, pues tanto lo que hacemos en el grupo de investigación Visite de la Universidad de Salamanca y también algunos de los proyectos que están más dirigidos, enfocados en el ámbito de la ganadería. Y del mismo modo, bueno, contar algunos casos de éxito que hemos tenido tanto con ERMI como bueno, algunos otros proyectos también de investigación en este sentido. Muy bien. Bueno, comentar que, tal como también ha mencionado Raúl, al final, a día de hoy tenemos un montón de tecnologías disponibles, un poco tecnologías que han surgido de la nueva revolución industrial, de la industria 4.0 y que nos ayudan y nos favorecen en nuestro día a día en todos los ámbitos, igualmente en el ámbito tanto de la agricultura como de la ganadería, como nos compete en esta sesión de hoy.
Dentro del grupo, principalmente estamos enfocados en el uso de inteligencia artificial en diferentes proyectos, como decía, no solo en la agricultura, ganadería, también en el ámbito industrial, y nos encargamos de desarrollar proyectos a medida, un poco en función de las necesidades de las empresas. La evolución de la inteligencia artificial en los últimos años ha sido notoria y hoy en día pues, nos permite poder analizar un montón de datos provenientes de diferentes fuentes y al final sacar predicciones y alertas en base a todos ellos. Del mismo modo utilizamos técnicas de aprendizaje llamado Machine Learning, también aprendizaje profundo, en el que gracias a toda esta información podemos pues, entrenar algoritmos que van a estar dirigidos a bueno, pues, diferentes cuestiones, ¿no? En función de la aplicación concreta. Como decía, hacemos un entrenamiento de los datos, al final recogemos un montón de información y sacamos, pues, gracias a estos entrenamientos y a pruebas, a test, pues hacemos unos ajustes para sacar ese tipo de predicciones que al final, bueno, pues nos aportan tanto valor, ¿no? Tenemos también una evolución en la cantidad de datos que cada vez más pues están generando, ¿no? Esto va a ir en aumento, de hecho es prácticamente una curva exponencial en el que a futuro pues va a ser muy importante el tratamiento de estos datos para que esa información llegue a la persona que las necesite en el momento que lo necesite, ¿no? Dentro del grupo, en base a todas estas tecnologías que acabo de comentar, hemos desarrollado una herramienta llamada Deep Intelligence que bueno, se encarga de hacer todo este tipo de procesamientos y de sacar bueno, pues al final todas esas conclusiones, ¿no? de toda esa información. Y bueno, es algo que llevamos trabajando tiempo en diferentes proyectos y que bueno, pues pensamos que gracias a esta herramienta que hemos generado bueno, podemos dar solución a toda esta demanda, ¿no? También, desde luego, utilizamos otro tipo de tecnologías como visión artificial para determinar pues, cuándo una pieza va a fallar antes de que esto pase o si algún tipo de pieza o de producto está defectuoso o en mal estado. Esto podría ser válido perfectamente también para ganadería, ¿no? En cualquier tipo de pieza cárnica, saber si bueno, está en condiciones o no antes de que llegue al usuario final. Y dentro del grupo desarrollamos también nuestros propios dispositivos un poco llevados a lo que es la tecnología de Internet of Things. De hecho, yo dentro del grupo me encargo de coordinar el equipo de electrónica, donde bueno, pues desarrollamos, como digo, diferentes dispositivos electrónicos para ese monitoreo y sensorización en tiempo real y con esa información al final adquirir un conocimiento de los procesos, productos, etc. Y también, bueno, pues, desde luego para una visualización de los datos y interacción del mismo modo. Lo que serían estas tecnologías, como digo, están dentro de los pilares de la industria 4.0 que incluye y abarca un montón de tecnologías más. Y bueno, un poco dirigido también a lo que sería el ámbito de la ganadería, pues se están utilizando mucho dispositivos IoT para poder trazar, hacer una trazabilidad de los productos con muy diferentes tecnologías en función del caso y también para trazar otro tipo de elementos con otros dispositivos, por ejemplo, gracias a los e-beacons. Y después de esta introducción, pues teniendo en cuenta todas estas tecnologías que tenemos disponibles, os voy a contar el caso de éxito que hemos tenido con ERMI, en el cual hemos, como también ha comentado Carlos y Raúl en un inicio, hemos realizado un proyecto en colaboración Itacil, ERMI y Visite para la medición tanto de silos en estas granjas que tiene ERMI distribuidas a lo largo de toda la península y también del mismo modo de jaulas, de las jaulas donde están ubicados los conejos,
para hacer ambos procesos automáticos y poder realizar una medición en tiempo real y también pues, adquirir todo ese conocimiento que nos aporta esa monitorización y esa adquisición de todos estos datos. Entonces, para ello hemos creado una plataforma llamada SmartFarm, que, como digo, pues al final busca, por un lado, mejorar o tratar de cuantificar la calidad tanto del pienso como de como los conejos que están en las jaulas. Somos capaces de medir, en el caso de los silos, la temperatura, también el nivel del pienso, la humedad y otros parámetros como la calidad del aire interior para saber si hay algún tipo de problema dentro de los silos, es decir, que se pudiera haber quedado adherido pienso en las paredes. Bueno, ahora contaré un poquito más sobre esto. Y todo esto lo hacemos al final dentro de la plataforma, lo que hacemos es graficar en tiempo real y, como digo, también poder dar otro tipo de información en base a los datos que hemos recogido de forma histórica. Aquí al final, bueno, pues lo primero que se hizo es plantear qué es lo que queremos hacer, ¿no? En base a eso hicimos un poco un estudio de las necesidades del proyecto y en base a eso generamos diferentes prototipos. En total se generaron 4. Por un lado tenemos en el que veis en la imagen superior izquierda un dispositivo que mide a través de un medidor sonar el volumen interior dentro de los silos y también tiene un sensor de temperatura y humedad. Por otro lado, vimos interesante medir también la calidad del aire interior, entonces utilizamos otro sensor un poquito más avanzado para medir a mayores, aparte de temperatura y humedad, y este volumen, también calidad de aire, presión, y bueno, del mismo modo podemos sacar también un resultado de lo que podría ser el CO2 que hubiera interno dentro del silo. Desarrollamos también un dispositivo con un mecanismo que es capaz de hacer un barrido y sacar el volumen con una mayor precisión que el dispositivo más simple. Y también generamos otro dispositivo que no aparece en imagen, pero que al final tiene la característica de que en aquellos casos en los que tengamos un silo que no tenga acceso a la red eléctrica, podamos también incorporar una placa solar y el dispositivo estaría preparado para poder alimentarse únicamente con ella. Por lo tanto, lo que nosotros dentro del grupo hicimos es el desarrollo íntegro en base a estos sensores de una placa electrónica que se encargaba de recoger estos datos y, por otro lado, de enviarlos a través de tecnología Wi-Fi a un módem que posteriormente lo mandaba a nuestra API, donde recogemos la información y posteriormente mostramos en la web, que también ahora posteriormente os enseñaré. Aquí veis también las dos versiones, tanto la versión con cableado eléctrico, con red eléctrica, como la versión solar. Y bueno, con el objetivo, como decía, pues al final de medir ese volumen interno dentro de los silos. Dentro de, bueno, aquí se muestra un poco lo que sería la arquitectura que comentaba. Conectamos estos medidores a un módem. Este módem al final manda los datos a una API, donde tenemos una base de datos y al final, bueno, pues luego generamos esa web donde podemos visualizar todo y añadir más dispositivos, poder controlar toda esta información. Aquí hay algunos pantallazos para que podáis ver. Al final, nosotros tenemos la opción de añadir los hilos que nosotros necesitemos dentro de una granja. Podemos crear varias granjas, es decir, tenemos la posibilidad de hacer esto de forma modular. En el caso de que tengamos varias explotaciones, pues podremos generar una explotación con, dentro de esa explotación, el número X de silos y ubicarla en un mapa, ¿no? También aquí aparece la parte de visualización, que también tengo otra diapositiva posterior. Entonces, como veis, tenemos aquí los 4 silos que instalamos en la primera prueba de concepto, en donde podemos ver la cantidad de pienso, temperatura, humedad. Esto se puede ver también de esta forma, un poco más vistosa visualmente, y tenemos también la opción de poder pues, ver los gráficos
por días y poder, bueno, ampliar estos gráficos en la medida que necesitemos. Y gracias a toda esta información, pues al final, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Aquí, bueno, algunas fotos de lo que sería la instalación. Gracias a esta información, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues un poco lo que he comentado a Carlos. Al final, saber cuánto están comiendo los conejos, en qué horas están comiendo más y saber si el estado interior del silo es adecuado, el pienso bueno, pues no está sufriendo ningún tipo de deterioro. Como decía, hay una problemática que suele ocurrir en los silos que es que se pueda quedar adherido, pienso en las paredes, y entonces esto con el tiempo puede provocar pues al final que se produzca un envenenamiento del animal y del mismo modo también, bueno, pues al final del usuario final. Entonces esto desde luego no puede pasar y es una de las cosas que al final estamos haciendo, poder detectarlo, ¿no? También con esos sensores de calidad de aire interior. Y por otro lado, el poder tener una gestión inteligente de lo que es el llenado de los silos. Es decir, si yo tengo un silo, al final puedo medir cuánto está lleno y saber cuándo lo tengo que llenar. Pero si tengo muchos, para poder encargar al camión que venga con el pienso, pues puedo hacer un trazado mucho más eficiente de dónde necesito, en qué momento necesito y pues recargar en aquellas posiciones que interesen más, ¿no? Entonces esto desde luego también es algo muy interesante y que el ahorro económico que puede provocar es bastante importante. De estos, vamos a decir, dispositivos que generamos en un momento inicial, bueno, pues un poco con vistas a generar un producto comercial, hemos estado trabajando también en paralelo y una vez que se terminó el proyecto, en desarrollar un dispositivo un poquito más avanzado con la opción de, bueno, pues al final que pudiera ser versátil a diferentes tecnologías de comunicaciones y también del mismo modo que pudiera también alimentarse con energía solar o energía eléctrica y fácilmente escalable. Es decir, que en función de, podemos tener dentro de un silo pues, diferentes materiales, puede ser un líquido, puede ser pienso, puede ser algún material de construcción. Bueno, pues también lo que sería el volumen interior de estos silos en función de la aplicación va a ser también muy diferente, entonces requerirá unos sensores distintos, será una problemática totalmente distinta. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar con una serie de piezas que van todas ensambladas, un dispositivo que tiene una membrana instalada justo en la parte que se acaba de separar, ahí habría una membrana, bueno, llevaría diferentes partes, y esta sería la membrana, ¿vale? Y aquí pudiéramos ubicar toda la electrónica y todos los sensores. También, perdón, también permite el poder dirigir el medidor donde queramos y a través de diferentes sensores podemos utilizar tecnología sonar, tecnología LIDAR, también radar. Pues, con esto podríamos medir un punto a corta o a larga distancia o, por ejemplo, con radar podríamos medir directamente un volumen y sacar un mapa de puntos que sin necesidad de un mecanismo mecánico podamos realizar esta medición. Y del mismo modo también en cuanto a sensorización de otros parámetros más ambientales, pues existen también diferentes opciones. Entonces, gracias a estos componentes y a un sistema de inyección de aire a presión con el cual podamos limpiar la membrana si la tuviéramos sucia, al final, por ejemplo, en el caso de los hilos con pienso, se genera un montón de polvo. Entonces, bueno, pues es uno de los sistemas que habíamos pensado que podría ser también interesante de cara a futuro como una línea dentro del grupo. Y estamos y seguimos trabajando en ello para pues, quizás a futuro poder generar de aquí un producto comercial y versátil, ¿no? Muy bien, y otra de las cosas que hicimos con ERMI fue la medición del peso de jaulas donde están los conejos. Al final esto a día de hoy se estaba haciendo de forma manual, se cogía el conejo, sí que es verdad que en vez de medir o pesar todos los conejos
se cogía una muestra, ¿no? Y se hacía una especie de extrapolación, ¿no? Y entonces, bueno, pues él nos contó esta necesidad y nosotros lo que hicimos es idear un sistema basado en celdas de carga. Estas celdas al final lo que se basan es en una carga extensiométrica que sufre una pequeña deformación y esta deformación se transforma en una señal con la cual podemos medir un peso, ¿no? Entonces, diseñamos también nuestro dispositivo placa electrónica para poder incorporar 2 celdas por placa y ideamos también un sistema de comunicaciones para poder comunicar módulos entre sí en serie y con un concentrador de datos recoger toda la información de todas las patas y mandarlos al final pues también a una web para la visualización y tratamiento de datos. Este es una de las fotos, por ejemplo, del prototipo inicial que se hizo. Y esta arquitectura, como decía, pues al final van conectados los módulos de serie, tenemos la medición de 2 celdas, también tenemos la posibilidad de incorporar medición de temperatura, humedad, gases en cada uno de los módulos, que es algo también muy interesante. Y bueno, igualmente va después en este caso nos utilizamos una Raspberry Pi, va después a Ethernet y posteriormente a esa plataforma para la visualización. Igualmente una plataforma que bueno, está incluida también con el otro proyecto, modular, en el que podemos ir instalando nuevas jaulas y podemos hacer un tarado de jaula cuando esta esté en vacío y poder bueno, pues ver cómo va aumentando ese peso en tiempo real y también, desde luego, analizar los datos, ¿no? Aquí, bueno, algunos de los pantallazos del proyecto. Y el sistema completo, pues al final lo que tendríamos es, por un lado, medición de silos, por otro lado, medición de jaulas, que va todo a una API, a un servidor, donde tenemos una base de datos y posteriormente a esa plataforma para la visualización. O sea que los 2 proyectos al final los hemos unificado, aún siendo desarrollos independientes y bueno, pues del mismo modo si hubiera que incluir algún otro dispositivo a futuro, se podría hacer sin ningún problema, un poco gracias a esa modularidad que hemos implementado en este desarrollo. Y bueno, pues aparte de este proyecto, dentro del grupo hemos desarrollado otras muchas cosas. En este caso voy a contar algunas cosas en el ámbito también de la agricultura y algunos proyectos de ganadería. Tenemos bueno, pues experiencia tanto en el monitoreo de condiciones ambientales, con estaciones meteorológicas. De hecho, hemos desarrollado nuestra propia estación meteorológica con tecnología LoRaWAN, que LoRa, bueno, para los que no nos conozcáis, es una tecnología muy interesante para el ámbito de agricultura y ganadería, ya que en muchos casos en las ubicaciones donde están las granjas, ¿no? O las explotaciones, no tenemos buena cobertura y gracias a la tecnología LoRaWAN tenemos largos alcances, podemos crear una red, una malla y hacer luego una comunicación de igual modo a Internet, teniendo un gateway que tenga esta conexión. En Rancho Guareña lo que hicimos pues, al final es eso. Realmente se medían estas condiciones ambientales, también se monitoreaba a nivel del suelo cómo eran las condiciones y en base a eso se hacía una predicción de cuál era el momento más adecuado para el riego. También todo esto estaba conectado con las previsiones meteorológicas para dar toda esa información conjunta y de ese modo bueno, pues, que la persona pudiera tomar esa decisión lo más adecuada posible. También hemos realizado algunos estudios para lo que sería la predicción de plagas, también ahorro energético, todo con tecnologías IoT enfocada pues, a la agricultura y del mismo modo pues, así llevar una inteligencia ambiental. Aquí hay algunas de las pantallas de la plataforma que se generó con diferente información. Por otro lado, también en el ámbito vacuno hicimos el monitoreo de temperatura
de vacas, también de la detección de rumia, perdón, con Rancho Guareña. Hicimos también, y bueno, tenemos diferentes proyectos en el ámbito de la detección y predicción de anomalías y mantenimiento predictivo en diferentes ámbitos industriales, también en ganadería, para, bueno, pues al final, en base a la información que recojamos, pues dar recomendaciones en tiempo real a los diferentes operarios o trabajadores que estén en una línea de producción, etcétera. También para hacer un seguimiento al final de ganado vacuno con la ganadería Sarlo-Lesa de Ángel Santiago García Martín. Se realizó con unos dispositivos, pues eso, el saber en tiempo real también dónde está nuestro ganado y poderlos ubicar, que creo que es algo también, bueno, pues de interés, ¿no? Y por último hicimos un comedero automático en el que se podía visualizar cuál era el nivel del pienso que estaba en el comedero y también de ver un poco bueno, pues el comportamiento del animal en función también de las dietas planificadas, etc. Estos son algunos de los casos también o de proyectos que hemos tenido relacionados con ganadería y bueno, pues nada, encantado de compartir con vosotros esta sesión. Cualquier pregunta que tengáis, estaré encantado de contestarla. Tenéis aquí también nuestras redes sociales y también página web para cualquier consulta y nada, muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Y bueno, a continuación recuerdo a los participantes que si quieren plantear cualquier cuestión a través del chat, pues pueden haberlo hecho y pueden hacerlo a partir de ahora. Os saldrá un cuestionario en pantalla sobre la utilidad de la jornada, la duración y futuras jornadas que podéis completar cuando queráis. Sí, bueno, mientras surgen preguntas, si es que hay algunas, sí que me gustaría comentar un par de cosas. Tanto a Sergio como a Carlos, aparte de dar las gracias por haber participado, por la intervención y por lo claro de las presentaciones, pues mera curiosidad, si los sistemas que, bueno, me habéis comentado que en el caso de del control de estocaje en silos y del peso de las granjas, es algo que habéis desarrollado, bueno, conjuntamente. ¿Es algo que puede o que puede estar comercializado, que está o que estará, o ha sido un desarrollo particular que dará ahí? Cualquiera de los dos. Sí, me parece, Carlos, comento yo, si quieres luego contar algo. Bueno, hay algunas cosas de forma comercial en el caso de medición de silos. Sí que es verdad que las cosas que hay no tienen esta versatilidad que apuntaba yo con este dispositivo que estamos intentando generar. Al final son dispositivos con una aplicación muy concreta y en muchos casos muy caros. Entonces, bueno, pues para aquellos que tengáis explotaciones y tengamos al final pues gran número de silos, a lo mejor no es rentable. Entonces, lo que se buscaba aquí dentro del proyecto es al final generar un dispositivo que estuviera o que fuera accesible para todo el mundo, sin tener que hacer un desembolso muy importante y que de alguna forma también pudiera ser modular y también, bueno, pues todo lo que al final también he apuntado en cuanto a la plataforma para visualizar toda la información, aplicar toda esa parte también de inteligencia artificial, de gestión eficiente de las rutas para el llenado de los silos. Creo que eso es algo, bueno, al final que no es novedoso, es innovador y que dentro del proyecto se ha desarrollado y que puede tener, bueno, con respecto a lo que podamos encontrar, bastante más funcionalidad. Y en el caso de medición de jaulas, entiendo que después también del análisis que se hizo en su momento, no hay nada como tal que
bueno, pues hay al final muchos métodos para medir pesos, ¿no? Pero no nada adaptado al caso concreto, pues también que tenía Hermi en este caso con estas jaulas. Y nosotros lo que hicimos ahí es también tener muy en cuenta y considerar mucho lo que sería el higiene, ¿no? Dentro de la instalación, ya que al final los conejos pues, generan una serie de residuos que son muy corrosivos y también pues, la limpieza de estas instalaciones tiene que ser muy exhaustiva. Entonces, todos los dispositivos llevan una encapsulación y bueno, pues de cara al día a día estaba muy pensado para que no hubiera ningún tipo de problema y que se pudiera colocar sin entorpecer el funcionamiento normal bueno, pues de las instalaciones de Hermi. Muy bien. Hay aquí una pregunta, dice que referido a los hilos, los sensores que dice que pregunta si van dentro de los mismos y a qué niveles. Mostraste una imagen, Sergio, de un silo visto desde arriba y va por dentro, ¿no? Porque lo que mide al final es volumen y condiciones dentro del silo. Precisamente ahí cuando hicimos el desarrollo, pues se nos ocurrieron varias opciones. Finalmente lo que se decidió es colocar la electrónica en la parte exterior al silo y la electrónica de procesamiento y la parte de sensórica de forma interior, de forma que pudiéramos acceder fácilmente a la electrónica exterior si hubiera cualquier tipo de problema, y también para las comunicaciones pues era algo más sencillo. Y donde los colocamos fue en las tapas de los hilos. En las tapas tenemos unos agujeros y estos agujeros hacen que podamos pasar los cables. Está todo también sellado de forma hermética y la ubicación fue esa, porque fue la forma de entorpecer lo menor posible lo que es el silo, ¿no? No queríamos agujerear el silo como tal. La tapa al final no era problemática en cuanto a eso, entonces colocamos la parte de sensórica de medición abajo, la parte de electrónica arriba y esa es la solución que se nos ocurrió. Vale, gracias. Carlos, tendría una pregunta, una curiosidad, porque, bueno, al final habéis pasado con el tema de la gestión de los datos de las granjas a través de la herramienta, como tú bien decías, de tomar notas en papel y vete tú a saber en qué papeles, a hacerlo en una aplicación donde puedes recoger no solo lo de un ganadero, sino lo de todos y desde vuestro punto de vista tener pues tener más información y entre los ganaderos también compartir. ¿Cómo ha sido de difícil el paso de dejar el lápiz a coger la aplicación y olvidarse en ese sentido del lapicero? Pues ahí la verdad es que tuvimos bastante suerte. Yo creo que también un poco por lo que comentaba antes, ¿no? Al sector al que hemos enfocado inicialmente este proyecto son todas nuestras granjas integradas, que al final pues no es porque hay un mayor porcentaje de gente más joven, con lo cual puede ser más propensa al acercamiento de la tecnología, pero que tampoco es porque no es algo concluyente, porque hay de todo tipo y no ha habido ningún problema. La curva de aprendizaje, la curva de puesta en marcha fue la verdad bastante rápida, pero porque contamos primero un poco, evidentemente, a nosotros conocer el sector y conocer al tener granja propia, pues evidentemente en toda esa problemática que podía haber, cómo hacerlo de la manera más sencilla, que es realmente lo que más nos interesaba, hacerlo de una manera intuitiva, de una manera sencilla, porque si a una persona que ya está suficientemente con bastantes tareas en el día a día, encima le dices, oye, mira, lo que tú te apuntabas en un papel, que lo apuntabas, lo llevas en cualquier sitio, lo apuntas en un papel y luego lo dejas en una agenda o me lo pasabas por teléfono, o lo que sea, si ahora te digo, oye, no, mientras estés por la granja, llévate un teléfono y me vas apuntando y tienes que pulsar 50 veces para arriba, para abajo, no sé qué, pues te van a decir, mira, pues solo vienes tú y me lo haces porque yo no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, al final, en todas estas herramientas lo que tiene que ser es, oye, algo sea cómodo. Entonces, es una herramienta suficientemente intuitiva y suficientemente ágil como para que simplemente es pues, el proceso, por ejemplo, de un día normal ya en la parte del cebo. Pues haces una revisión de todos los animales,
ves los que tienes que o bien eliminar o bien los que se han muerto, ¿vale? Los vas quitando en cada una de las filas, al final los apuntas, los cuentas y directamente lo mismo que te puede costar coger un boli y apuntar un 5, pues entras a la aplicación, mortalidad 5, por tal motivo esto, pum, grabar y ya está. Y no tienes que hacer nada. Y ya está en el servidor. Entonces, en el momento en que han empezado a ver que los datos estaban registrados, que puedan ir viendo los históricos y demás, pues sí que han ido dejando de utilizar sus herramientas, sobre todo de apuntar. Luego ya, evidentemente, cada uno es un negocio, tiene su manera de registrarse su información, de sus históricos, para tener su información, que es otro de los pasos que queremos dar un poco a continuación. De toda esa información que nosotros estamos recopilando y demás, también poder dársela a ellos para que puedan tener su histórico, sus cuadros de mando, sus comparativas, e incluso puedan comparar ellos con granjas de su misma, más o menos que sean equiparables, porque evidentemente no es lo mismo una granja que esté en el norte de León que una granja que esté en Soria, una granja que esté en Segovia, o depende un poco de las condiciones ambientales de los veranos o los otoños de Castilla y León, pues mucho frío o mucho verano o mucho calor por el día. Pero en el sentido de eso, por suerte, ha habido bastante buena acogida. Sí que las granjas externas tenemos un poco más de no reticencia, sino porque nos hemos centrado en las integradas, que las que queremos controlar con más interés, porque al final son nuestros animales que están en esas explotaciones. Pero todo aquel que está utilizando la aplicación, la verdad es que, modestia aparte, la verdad que resultó útil el tenerla. Porque al final, a lo que quiero es que todo este tipo de aplicaciones tienen que ser lo más intuitivas posibles. Porque la tecnología, si le dices a una persona que la use, o le ayuda, o si levanta puede hacer más, pues mira, no te lo va a hacer. Muchas gracias, Carlos. Perdón, estaba aquí leyendo otra pregunta que, en cualquier caso, creo que queda claro que lo que hay es un poco de poner de su parte de cada uno de los dos lados. Por vuestra parte, para facilitarlo, y por parte del granjero o del ganadero, que ve que aquello le viene a arreglar las cosas y a solucionar la vida o a ponérselo más fácil, independientemente de que, como tú dices, tenga aparte sus propios registros. Pero si eso es sencillo de llevar y seguramente que lo puede volcar a sus propias herramientas, está bien. Sí, y de hecho, perdona, es que la herramienta no la hemos hecho para nosotros, la herramienta se la hemos hecho para ellos, porque al final nos interesa que esos datos nos los estén alimentando, pero no es una herramienta para tener nosotros la información, sino es una herramienta pensada para el granjero, con lo cual, claro, como decía antes, tenemos un grupo de WhatsApp con los granjeros y demás, cualquier cosa que hay, pues la comentan, se mejora, o sea, es su herramienta, no es nuestra herramienta, es su herramienta, que la ponemos a disposición suya para tener nosotros la información, pero el principal objetivo es que ellos tengan esa información. Sí. Bien, creo que no debemos perder de vista, porque a lo largo de las charlas hay un montón de ingeniería y de trasfondo, por decirlo mal y pronto, industrial detrás de todo esto, pero no deja de estar aplicado a un tipo de producción o a la ganadería en concreto, venga de donde venga esa tecnología o ese desarrollo. Vosotros en producción de conejos estáis aplicando tecnologías informáticas, estáis aplicando desarrollo industrial para medir el peso de los animales o para medir la asistencia en silos, como ha mostrado Sergio, pero en cualquier caso todo gira alrededor del animal. No visto como una mera unidad de producción que no nos importa mucho, sino todo lo contrario, como algo vivo que se mueve, que debemos mantener y que en tanto que el animal esté bien, pues la producción mejorará y será sostenible. Hemos pasado los últimos años de una visión más de exprimir los animales en lo que a producción. Yo recuerdo cuando estudiaba ya hace algunos años las producciones que se llamaban intensivas, donde se trataba de sacar el máximo partido de los animales en el mínimo tiempo posible, a procurar las mejores condiciones para los animales, y detrás de ello está pues la sostenibilidad desde todos los puntos de vista
de las granjas. Optimizar, no maximizar la producción, sino optimizarla, que lo que entra y lo que sale sea lo necesario y lo justo para que aquello se pueda sostener y mantener. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Creo que no hay nada más. Si no hay más preguntas ni más cuestiones, agradezco a todos los presentes el haber asistido y el interés en la jornada. A Sergio y a Carlos, muchísimas gracias por haber estado y por lo que nos habéis contado. A Soraya por habernos introducido la jornada y nada más por mi parte. Finalizo la grabación que quedará disponible para los asistentes.